también por los cuerpos de acción de respuesta como la CONRED y bomberos voluntarios municipales, quienes han atendido también a algunas personas con pues, situaciones complicadas, inundaciones. Hablamos también de evacuaciones por parte de elementos de los cuerpos de socorro a personas que de alguna manera u otra han sido afectadas con las inundaciones dentro de sus viviendas. Ahora bien, le doy un detalle completo de lo que está pasando, por ejemplo, en el sur del país, en Retalhuleu, donde también han sido pues, escenarios de fuertes lluvias, tormentas, como lo es el área de Occidente. Pero lo vamos a ubicar acá, en Retalhuleu. En horas de la tarde se registró este desbordamiento del estero en Tulate, en el río Tulate, y afectó varias viviendas del sector. En este caso estamos hablando de viviendas que se encuentran en lugares de tierra. Por eso usted ve el área de esta manera, un río completamente, y afectó varias viviendas. Esto en la aldea Tulate, en San Andrés Villaseca, Retalhuleu. Se coordinó ya con la CONRED para que se verifique, evalúe el área, obviamente a primera hora de la mañana, y poder de esta manera evaluar también si es necesario evacuar a estas personas, llevarlas a un albergue en lo que el nivel de agua baja, precisamente porque hay que recordar que este desbordamiento del río pues se da cada vez que viene la temporada de invierno demasiado fuerte como esta, que es la segunda fase del invierno, donde empieza a llover constantemente, y este es parte de los resultados. Así como amaneció allá en Reu, también ha amanecido fuertes lluvias en Alta Verapaz y Baja Verapaz, que ya veremos más adelante. Pública y sobre todo en las carreteras. Hablemos de la ruta al Atlántico. Pues resulta que esta información nos la ha trasladado Provial, a quienes agradecemos estas imágenes, porque se está atendiendo precisamente un percance vial que ocurrió en el kilómetro 68 de la CA9 Norte, más conocida como ruta al Atlántico. Pues acá está involucrado un tráiler, el cual se salió de la pista y pues fue a dar específicamente a este lugar. Afortunadamente solo hay daños materiales, sin embargo sabemos que está obstruyendo un carril completo, que es el carril izquierdo que va con dirección hacia el sur. Por favor, tengan mucha precaución en las carreteras y sobre todo en curvas, porque tal como usted lo puede observar en este lugar, justo en esa curva es donde perdió el control, se salió prácticamente de la pista y pues tiene daños ahora en la infraestructura de este automotor. Sobre todo pues hay que tomar en cuenta que ya está la conificación puesta en el lugar para que los elementos de Provial, todas las brigadas que están ubicados en este lugar, pues den la viabilidad a todos los que tengan que transitar en los siguientes minutos en este punto. Lo repito, el lugar exacto donde ocurrió este accidente con este tráiler es el kilómetro 68 de la ruta al Atlántico y está obstruyendo el carril izquierdo con dirección hacia el sur. Mucha precaución en las diferentes carreteras. De última hora le hemos dado seguimiento a esta tormenta tropical que se formó en el Océano Atlántico, que posteriormente se convirtió en huracán categoría 1, Laura, y ahora ha alcanzado la mayor, pues en estadísticas, el mayor número, es decir, categoría número 3. Y esto significa pues, una emergencia, una alerta máxima para Luciana. Es el mayor huracán de la temporada que se ha generado en el Atlántico en los últimos meses. Hablamos específicamente de que luego que Marco llegara a Luciana y se fuera desvaneciendo y perdiera fuerza, ahora se enfrentan a otra amenaza en las próximas horas que podría estar tocando este miércoles, específicamente Luciana y parte de Texas, y ahora con categoría 3, que podría ser mayor en las próximas horas, agarrar más fuerza, está poniendo en alerta a las autoridades luego de pasar por el Golfo de México, también hacer estragos en Haití, dejar muerte, destrucción a su paso, también en La Habana, Cuba, en República Dominicana. Ahora ya se acerca en categoría 3 hacia Luciana, hacia Texas, estas partes de Estados Unidos, las costas de Estados Unidos, quienes ya se preparan para el impacto. Esta es la trayectoria de Laura. Si usted se da cuenta, desde que se formó, venía desde Sudamérica, poco a poco fue alcanzando y fue pasando por Centroamérica y el Caribe y llegó a La Habana, llegó a República Dominicana, llegó a Haití, pasó, ahora ya está en el Golfo de México y se acerca para tocar tierra en las próximas horas en Texas y Luciana. Luciana se prepara porque después del impacto de Marco, ahora tiene que esperar algo más fuerte, porque Marco llegó con categoría 1, ahora Luciana llega con categoría 3 y podría elevar su fuerza y su fortaleza y poder ocasionar estragos. Mire esta imagen satelital. Acá le podemos mostrar a usted la fuerza con la cual llega el huracán Laura, categoría 3. ¿Por qué
llega a alcanzar esta categoría porque poco a poco se fue fortaleciendo en el Golfo de México cuando era categoría 1 y empieza a agarrar fuerza. Y mire usted el tamaño ahora de esta tormenta que genera pues estragos en el océano Atlántico, oleajes altos. Ahora ya se ha dado la alerta a las personas que se dedican a en estos casos estamos hablando de embarcaciones camaroneras, también estamos hablando a pesqueros y todas las áreas de la costa, hoteles y playas, que se preparen porque Luciana será impactado en las próximas horas por Laura. Laura ya con categoría 3 y podría alcanzar una mayor categoría, es decir, más fuerza y provocar daños a las viviendas, podría provocar inundaciones, lo que ya se ha provocado en otros lugares como Haití, que dejó muerte. Son más de 24 muertos los que provocó en Haití, destrucción completa, inundaciones en República Dominicana. Y ahora Luciana, al ver la fuerza con la cual ha alcanzado su trayectoria Laura, se prepara para el impacto, uno de los mayores impactos de la temporada. Es el huracán más fuerte de la temporada en el océano Atlántico. Ojo, porque estaremos dándole seguimiento a esto. Este es prácticamente el efecto. Observe usted, lo veíamos hace algunos días, era menor, ahora con categoría 3, esto alcanza aún más, su expansión será más grande y el impacto será terrible. Faltas en el territorio, por lo menos en Guatemala, porque resulta que los fuertes aguaceros se han registrado y han provocado también severas inundaciones en distintos puntos del país. En la siguiente nota tenemos una recopilación de imágenes que le presentamos a continuación. Un recorrido en la laguna de la casa. El agua nos llega hasta las rodillas. Es por la carretera que está inundada. La fuerte lluvia registrada pasado el mediodía dejó estragos en la carretera interamericana, específicamente sobre el kilómetro 48.9. En el lugar se registró una gran inundación que incluso se extendió a las viviendas que se ubican en los alrededores. El agua entró a las casas dejando cuantiosos daños materiales a los propietarios. Lo mismo ocurrió en San Miguel Morazán, en el Tejar, Chimaltenango. Las calles se inundaron y en las avenidas se formaron verdaderos ríos que provocaron problemas para el tránsito vehicular. Pero sin duda, el área más afectada de Chimaltenango fue la colonia El Calvario de El Tejar, donde los vehículos fueron cubiertos por completo por una laguna que formó un fuerte aguacero que afectó esa comunidad. En Villacanales, los automóviles tuvieron que circular en medio de fuertes correntadas que cubrieron las principales calles y avenidas del municipio. Severas inundaciones también se registraron en las diversas áreas de la ciudad colonial. En San Felipe de Jesús, 2 mototaxis que transportaban pasajeros tuvieron que ser auxiliados por policías municipales. Todo el centro de la aldea quedó bajo el agua. Luego de los fuertes aguaceros registrados en diferentes comunidades del país, el municipio de Patzún, Chimaltenango, por segunda vez en este 2020, fue afectado por vientos huracanados que destruyeron los techos de varias viviendas y también varios terrenos con milpa. Esta última fue quebrada debido al fuerte ventarrón. Nacionales, el Ministerio Público informará a los jueces que ordenaron la captura de Alejandro Sinibaldi que el exfuncionario se entregó a la justicia para resolver su situación jurídica en varios casos penales. En los próximos días, las diferentes fiscalías del Ministerio Público que solicitaron la captura del exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi, deberán informar a los jueces penales que el exfuncionario tomó la decisión de entregarse a las autoridades para contar su verdad y resolver su situación legal en los tribunales de justicia. El exministro fue presentado en el Juzgado B de Mayor Riesgo, pues fue en esa judicatura donde se pidió la primera orden de captura. Su primera declaración iniciará el jueves 27 de agosto. El Ministerio Público debe informar al Juzgado de Mayor Riesgo D, Juzgado 11º de Primera Instancia y Juzgado 4º de Primera Instancia Penal que el exfuncionario del gobierno del Partido Patriota se entregó y tiene toda la intención de presentarse ante los jueces competentes para defenderse de los señalamientos del Ministerio Público. De manera escrita, los jueces podrían ser notificados por el ente encargado de la persecución penal que Alejandro Sinibaldi está en Guatemala, recluido en una de las cárceles del sistema penitenciario. El primer caso que enfrentará el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda este jueves 27 de agosto en el Juzgado B de Mayor Riesgo podría ser a puerta cerrada.
Bueno, los abogados defensores del caso Chimaltenango pidieron al juez dejarlos en libertad a sus patrocinados, esto por falta de mérito. En este proceso, según la investigación preliminar de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, trabajadores del Estado y particulares sustrajeron y malversaron más de 450 millones de quetzales con la construcción del megaproyecto del libramiento de Chimaltenango en el gobierno anterior. El jefe de la Fiscalía, Estuardo Campos, le pidió al juez tercero del ramo penal, Maynor Moto, que los 28 sospechosos queden ligados a proceso, es decir, que sean investigados por la posible comisión de diferentes delitos. Una petición que rechazaron los primeros abogados defensores en tomar la palabra al considerar que los indicios criminales que obtuvo el Ministerio Público son insuficientes para demostrar un delito. Las 4 personas que firman son responsables solidariamente, cuando la acción penal es personalísima. ¿Y por qué es responsable mi cliente? Porque firmó. Y la estimación de trabajo que firmó, que donde se pagó supuestamente de más el replanteo, bien interesante. Mi cliente tiene su nombramiento el 12 de octubre del 2015 y esa estimación es de agosto del 2015 y él es el responsable por haber firmado. Una petición que rechazaron los primeros abogados defensores en tomar la palabra al considerar que los indicios criminales que obtuvo el Ministerio Público son insuficientes para demostrar un delito. El juez del caso, Maynor Moto, tiene previsto terminar la primera declaración de los 28 sindicados antes del martes 15 de septiembre. En la tercera semana del próximo mes, los 28 sospechosos conocerán si quedan sujetos a una investigación de la Fiscalía contra la Corrupción y posiblemente en prisión preventiva o queden en libertad a través de una falta de mérito. Son las 6 de la mañana, 41 minutos. Hablemos ahora de lo que está ocurriendo en el Legislativo, ya que diputados al Congreso de la República dieron trámite en su primer debate a la prórroga del estado de calamidad. Luego de 5 horas de discusión, diputados del Congreso de la República dieron trámite en primer debate al Acuerdo Gubernativo 17-2020 que contiene la 6ª prórroga del estado de calamidad ante la emergencia del COVID-19. Sin embargo, durante la sesión surgieron 2 polémicas, pues algunos diputados indicaron que se avanzó en este punto sin que se haya aprobado el orden del día. Además, señalaron que a pesar de que el tablero electrónico marcaba la presencia de 81 congresistas, se observaron menos en el hemiciclo. La primer vicepresidente del Parlamento aclaró estos puntos. Sí, la ley nos indica que si viene del Ejecutivo y hay una sesión plenaria, se tiene que conocer. ¿Para cuándo vuelven a convocar? El día de mañana a las 2 de la tarde. Diputada, en este caso había muchos congresistas que argumentaban que no estaban los 81 diputados en el hemiciclo parlamentario. Sí, sí estaban en el tablero 81 diputados, por eso fue que se terminó la respuesta. Los congresistas fueron convocados para este miércoles a las 14 horas con el fin de continuar la discusión sobre El caso de la pandemia por Guatemala, tras la baja en los casos, varios municipios del departamento de Guatemala podrían pasar a alerta naranja. El departamento de Guatemala ha sido el más perjudicado por la propagación del COVID-19, según el tablero del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Hay 40.180 casos acumulados desde el 13 de marzo de este año. Pese a que la mayoría de casos se han registrado en este departamento, la tendencia a la baja continúa. Chuarrancho pasó de estar en alerta roja a naranja por la reducción de casos en los recientes 15 días. Este sería el primero en mostrar una tendencia considerable a la baja si la misma continúa. Pronto, varios municipios podrían bajar el nivel de alerta. Según la tabla de análisis, actualmente el 20 o 30% de pruebas salen positivas. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, dijo durante una conferencia de prensa que durante 6 semanas consecutivas la tendencia es a la baja. El mandatario aprovechó para alentar a la población a no bajar la guardia y continuar cuidándose del virus. También se informó que en este momento sigue siendo Izabal el departamento con la incidencia más alta de casos positivos. Por aparte, Guatemala extremará control con viajeros provenientes de países con alta tasa de coronavirus. Se trata de un protocolo sanitario que se implementará cuando se reactiven los vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Actualmente se trabaja en los protocolos para la reapertura del aeropuerto, la cual podría llegar en septiembre, aunque no se precisó la fecha.
Una de las medidas será que los viajeros procedentes de lugares donde la enfermedad esté activa deberán presentar una prueba para detectar COVID-19. La otra opción, si la persona no puede hacerla, es someterse a una cuarentena obligatoria según los nuevos protocolos. Para lograr este procedimiento, se anunció que el aeropuerto contará con un centro de salud al que serían llevados todos los casos sospechosos. El presidente Alejandro Yamatei detalló el día de ayer en conferencia de prensa que si la persona es positiva para COVID-19, sería trasladada a un centro asistencial autorizado para atender el caso. Según el mandatario, este lugar estaría habilitado en 15 días, pero luego se tendrían que coordinar los protocolos establecidos por el aeropuerto y las aerolíneas. Después de afinar esos detalles, la terminal aérea podría iniciar su funcionamiento. Según el mandatario, este lugar estaría habilitado en 15 días, pero luego se tendrían que coordinar los protocolos establecidos por el aeropuerto y las aerolíneas. Después de afinar estos detalles, la terminal aérea podría iniciar su funcionamiento. Bueno, y en su conferencia semanal, la OPS hizo un llamado a los países de la región para estar alertas y no relajarse ante el COVID-19. Tenemos diferencias de países. Observamos países que están teniendo una todavía alta incidencia de casos nuevos como Argentina. Hemos visto que Costa Rica también ha hecho picos. Entonces, pero hay países como Chile, Uruguay, que han aplanado la curva y hoy tienen mucho menos reportes de casos. Incluso el mismo Brasil muestra una tendencia hacia la baja. Ahora, lo importante es no pensar que porque vamos bajando la curva o aplanando, esto va a pasar. Bueno, observemos ahora, vamos a darle a conocer a usted detalles de lo que está pasando en el paso de la pandemia, los datos ya actualizados a nivel mundial, y tenemos para ello este mapa virtual en tiempo real para que usted vea cuál es el paso, cuál ha sido específicamente los datos que han arrojado las últimas 24 horas en diferentes países. Iniciamos con el total de los casos. Vamos a observar en este momento el total de los casos de COVID-19 que se están presentando a nivel mundial y estamos por llegar a los 24 millones. Observe usted lo que va a pasar en este momento. Estamos hablando de un total de casos activos de 6.637.362. Y ya superamos el total de casos desde que inició la pandemia a 24.105.306 casos. Las muertes, 824.406 personas han muerto a nivel mundial. Estamos por llegar al millón. Y luego las personas recuperadas a nivel mundial son 16.643.538. Es decir, el 69% han sido recuperados afortunadamente. Y el resto se distribuye entre las muertes y las personas contagiadas activas. Así el mundo, pero vamos rápidamente a uno de los países, por ejemplo a Estados Unidos, que sigue siendo el epicentro de la pandemia, y lo vamos a ver en este momento, lo que nos arroja Estados Unidos. Estados Unidos arroja esto, al día de hoy. 5.956.661 casos en total del paso de la pandemia. Activos, este miércoles, son 2.519.051 casos. Decesos, 182.449. Y personas recuperadas, 3.255.000. Esto es en el paso de la pandemia. Veamos ahora qué pasa con México, porque México se ha convertido en el tercer país con el alto número de personas fallecidas. Ojo, porque México ha reactivado sus actividades sociales y económicas y lejos de eso, no ha disminuido, ha incrementado casos y ha incrementado el número de muertes. Por eso acá tenemos, mire, México en total de casos del paso de la pandemia ha tenido 568.621 casos. Superó el medio millón. Activos tiene 114.070. Decesos tiene 61.450 personas que han perdido la vida. Y recuperadas 393.101 personas. ¿Qué pasa con Brasil? Mire la diferencia de Brasil. Brasil en Sudamérica ha tenido también un paso bastante fuerte, es decir, entre Brasil y también Estados Unidos podrían ser los epicentros de la pandemia en Latinoamérica. De hecho, ya son catalogados como los países con más contagios. Mire Brasil, 3.674.176 casos en total del paso de la pandemia. Activos tiene 709.115, está por llegar al millón de casos activos. Ahora bien, 116.666 personas
han perdido la vida. Y luego se han recuperado 2.848.395 de los 3,5 millones prácticamente que han sido contagiados en Brasil. A pesar de todo esto, las disposiciones y también las nuevas acciones sanitarias, pues los médicos también cubanos y de otros países como Rusia y España han llegado a Brasil a apoyar. Aún así, el número de contagios ha sido bastante elevado. ¿Qué pasa en España? Nos vamos al otro lado del mundo, porque España también ha tenido que volverse a confinar en algunas áreas. Ha tomado de nuevo las restricciones para por esta manera disminuir el número de casos, porque hay una segunda ola de contagios. Y a esto lo que advierte la Organización Mundial de la Salud y la OPS en Latinoamérica, que tengamos cuidado en esto. Vea, España, 423.224 casos en total desde que inició la pandemia. Y se recordará usted que cuando inició en China y se fue, pues de alguna manera expandiendo por Europa, Italia y España tenían los casos más preocupantes. Bueno, mire ahora, 243.224 casos activos. Después de todas estas situaciones de dejar, de relajar medidas y volver a las actividades, fueron pues sacando nuevos casos y casos locales, comunitarios. Hablamos de 28.924 muertes y 150.376 personas que se han recuperado en el paso de la pandemia. Pero lo que preocupa al gobierno español son los 243.924 casos, es decir, del total de los 423 se tiene más del 50% en esta segunda ola de contagios. ¿Qué pasa con Italia? Italia también es otro de los países, veámoslo rápidamente. Italia también fue de alguna manera recuperando casos, recuperando personas, pero también tiene un total de activos de 19.714 para el total de 261 que tuvo en su momento, y son 35.445 personas que han perdido la vida. Así está el paso de la pandemia por el mundo, y algunos recordarán dónde inició esto, en Wuhan, China. Sí, pero además, y hoy ha sido ya publicado a través del Diario Oficial, desde luego que tenemos acá ya detalles de la publicación de esta mañana. Se publica ya en el Diario Oficial el estado de calamidad por 30 días más, según el decreto gubernativo 17-2020, publicado este miércoles en el Diario Oficial. Hay que tomar en cuenta que esto pues ya ha sido discutido por los diputados y ahora se da por 30 días más el estado de calamidad, con lo cual se continuará con las medidas sanitarias, también la prórroga, la justificación, la implementación del sistema de alertas sanitarias, el semáforo también de alertas, para poder de esta manera también ir poco a poco recuperando la actividad económica en cada uno de los departamentos y municipios, también los medicamentos esenciales para combatir la pandemia, la atención en centros hospitalarios y también centros temporales. Y esto ha sido pues prácticamente el trabajo que se ha realizado desde el pasado 5 de marzo, cuando inició el primer estado de calamidad, y a hoy se vuelve a ratificar por 30 días más. Ya que la gremial de transporte extraurbano de pasajeros trabajará un estudio y también un análisis técnico para establecer nuevas tarifas para rutas cortas y largas, mismas que no se actualizan desde hace 8 años. La actualización de nuevas tarifas para el transporte extraurbano en rutas cortas y largas podría estar en un término de 2 meses, luego de la realización de un estudio técnico para obtener datos reales sobre el tiempo de recorrido, gasto de operaciones, insumos y otros, para establecer un nuevo costo al pasaje post-COVID. Estos datos se analizan en una mesa de trabajo entre representantes de empresas del transporte extraurbano, el viceministro de Transporte y la Dirección General de Transporte. Es por eso de que se acordó en esa mesa de trabajo contratar expertos en la materia para poder llegar a un término en donde tanto las autoridades que rigen el transporte extraurbano como los señores transportistas podamos tener datos bastante reales, exactos, en lo cual nos permita ya fijar una tarifa siempre de acuerdo a la ruta, tomando en cuenta la topografía del terreno, ¿verdad? Y los costos operativos que obviamente de ese mismo estudio van a aportarnos insumos muy importantes que nos van a permitir a todos tener ya nuevas tarifas hacia el público. Eso honestamente fue lo que acordamos en la mesa de trabajo, que en este momento se estaría aplicando la tarifa COVID, y al tener ya una tarifa real de los costos de operaciones por kilómetro, se iniciaría a cobrar la nueva tarifa.
pero tenemos que tomar también en cuenta que hay empresas que su recorrido es de mediano alcance y otros de rutas muy largas, ¿verdad? Empresas que van hasta el Petén, otras que van hasta la frontera con Talismán, Tecumumán, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tomar en cuenta, como le digo, muchos factores que van a incidir en el valor real por kilómetro recorrido. La cifra aplicada desde el pasado acuerdo gubernativo en 2012 era de un múltiplo de 25 centavos anual por kilómetro, por lo que se busca una tarifa regulada con el estudio a realizar ante los nuevos gastos e insumos de prevención a COVID-19 y la ocupación del 50% de las unidades mientras dure la alerta roja y naranja en las áreas que transiten. Bueno, también hay que tomar en cuenta lo del subsidio del transporte, y es que ya las negociaciones y también las mesas de diálogo y técnicas que se han realizado buscan, pues, a través del Ministerio de Finanzas, dar a conocer 280 millones de quetzales destinados específicamente para este subsidio y evitar problemas entre usuarios y también transportistas al momento de elevar la tarifa. Subsidio, y el otro que lo ponga, el resto lo pone el pasajero, donde cobran 5 quetzales. De subsidio 3 y que el pasajero pague 2 quetzales, lo que están pagando o menos de lo que han pagado en años anteriores. Recordemos también que yo tengo muy claro que la Dirección General de Transportes no ha regulado el tema del pasaje durante hace más de 10 años. Están en 0.25 por kilómetro en asfalto y 0.30 centavos en terracería. Entonces, sí vemos de que, pues, lógicamente, con los incrementos de combustible, de llantas, de servicios mecánicos, de servicios a las unidades, el costo al empresario se le ha ido para arriba, y eso sí lo sabemos. Pero de igual manera, creo que es de hacer una balanza donde no golpeemos al usuario y no golpeemos al transportista, que hoy en día, desde la pandemia, ellos no laboran desde marzo, tienen las unidades paradas. Recordemos que es muy diferente el urbano con el extraurbano. Además, el urbano tiene subsidio únicamente en la ciudad de Guatemala. En los demás departamentos no se les da subsidio. A ellos también vamos a tener que apoyarlos. Sería hasta el 31 de diciembre del próximo año. Porque yo tengo un poco de experiencia en el ramo de transportes, y el darle subsidio al transporte extraurbano sería fatal. Vendría a afectar tanto a los usuarios como al transportista. Parte del apoyo a los transportistas para que los usuarios del transporte no sean afectados. Estamos bien positivos y anuentes a participar con esta iniciativa de ley para poder conseguir ese aporte en el subsidio únicamente a los 18,000 líneas que tenemos registradas dentro de la Dirección General de Transportes. Esta iniciativa en subsidio que precede el señor diputado Hugo Rodríguez, pues nos alienta a nosotros, puesto que la Dirección General de Transportes, siendo el ente regulador del transporte extraurbano de pasajeros por carretera. Bueno, y vamos a pasar ahora a otro tema. La venta de anillos de graduación es escasa, y esto es debido a las consecuencias que ha traído en el tema económico la pandemia. Sin embargo, las diferentes joyerías esperan que se revierta esta situación en las próximas semanas. Está afectando a Guatemala, pero no solo en joyería, sino que mundialmente la economía, la industria, etcétera, de que no hay venta. Pero poco a poco considero yo que se va a ir incrementando un poquito. En lo que tenemos aquí, que abrimos desde el 15, una persona ha preguntado por anillos de graduación, de ya carrera, y uno por 6º año de primaria. Luego que la cartera educativa señalara que no habrán graduaciones presenciales, la venta de anillos ha descendido. Sin embargo, joyeros mantienen sus esperanzas en aquellos que deseen entregarlo de forma simbólica o de forma virtual. Pues tenemos esperanzas que vengan, porque la gente, el alumno tiene la ilusión de recibir su anillo, ¿verdad? Entonces, pues los papás que hagan una reunión, compren su anillito. Le pedimos a Dios de que si se venda algo, de que va a bajar la venta. Porque la verdad es que ahorita, para empezar, está demasiado silencio. Porque a esta fecha, pues nosotros ya hemos fabricado varios, y ahorita pues no hemos hecho pero ni uno, ¿verdad? Entonces sí, creo que esto sí está duro.
hay alternativas para los padres que sí deseen adquirir el anillo y seguir la tradición de entrega. Sí, el que puede pues se le da facilidades de pago, ¿verdad? Entonces es el que quiere se le puede fabricar. Es un anillo tanto para el estudiante como para el padre, significa la culminación de un año escolar y positivo, lógicamente, ¿verdad? Y es un recuerdo perecedero para cualquiera, ya sea un chiquito o un adulto, el que el anillo represente los esfuerzos educativos. Más noticias, el presidente de la República participó en el Foro Estratégico para la Competitividad en Quetzaltenango. Se presentaron los proyectos del Ministerio de Agricultura que se está pensando hacer para aumentar la productividad, la conservación de los suelos, los proyectos de riego, etcétera, etcétera. Se presentó también ya con el gerente del INTECAP la posibilidad que vamos a donar parte de este terreno para la construcción del primer centro tecnológico de Guatemala. Guatemala debe fortalecer su inversión en el país, así lo han dado a conocer autoridades del Banco de Guatemala. La reactivación de la economía ha influido en el crecimiento que se proyecta para Guatemala, que pasó de menos 2.5% a menos 1.5%. Y el escenario más optimista le voy a llamar, con una caída de menos 1.5. Yo les diría, anticipándoles un poquito, que con base a lo que estamos viendo en la economía mundial, más los indicadores que se están dando en Guatemala en este momento, en algunos casos, apuntarían a que nos podríamos ir situando en el rango mejor, digamos, de este que sería un crecimiento de siempre caída, lamentablemente, pero ya de 1.5. A la fecha, solo se alcanza un 9% en la región. Somos el país con menor inversión extranjera directa, aunque Guatemala pues tiene un potencial importante, ustedes lo saben muy bien. Somos el país más grande de Centroamérica y por X o Y razón hay que ver las diferentes causas, pero al final solo traemos 9% de la inversión extranjera directa. ¿Y qué inversión debemos incrementar? Pues la inversión pública, definitivamente, el capital humano, capital físico, especialmente infraestructura. Al final el sector público debe ser un facilitador del sector privado y de la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Mejorar la inversión privada interna y externa. ¿Esto cómo se hace? Pues mejorando el clima de inversión, reglas claras es muy importante y la certeza jurídica. Esto es aplicable a la inversión extranjera definitivamente y trabajar con algunos otros temas más puntuales que actualmente limitan atraer esa inversión. En tanto, el primer secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República, Felipe Alejo, solicitó al canciller Pedro Brolo que se termine la relación con Cuba, todo esto en materia de salud. La bancada Todos citó al ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, en donde solicitaron que se le ponga fin al convenio que tiene Guatemala con Cuba en materia de salud, mismo que brinda un salario a médicos del referido país. Como lo dijo el señor canciller, ganan más de 7,000 quetzales por estar aquí, quitándole la oportunidad de trabajo a otros guatemaltecos que son médicos. Pero como parte, dos, que es la que más nos preocupan, es que este dinero está comprobado de que no se lo quedan ellos, sino tienen que entregarle al Estado cubano, lamentablemente, parte de esto. Como el Estado de Guatemala no dé por finiquitado este convenio bilateral entre Guatemala y Cuba, que se va a vencer, según el canciller, este mes de septiembre, que ya estamos a nada. Si ellos no lo dan por finiquitado, yo voy a interpelar al canciller. Alejos destacó que el MINEX dará una respuesta